Hola, ¿qué tal, profesores? Buenas tardes en mi caso. Bueno, en este pequeño video vamos a hablar sobre los generadores eléctricos. Primeramente vamos a hacer una breve reseña histórica, como lo hicimos con el video de transformadores, para entender cómo surgen los generadores de corriente. Habíamos visto que cuando circulaba una corriente por un conductor, este producía un campo magnético a su alrededor, como podemos ver acá en el dibujo. Este fenómeno, el del campo magnético a su alrededor, era el que desviaba la aguja de la brújula. Y es importantísimo porque permite convertir la energía eléctrica en un movimiento mecánico. Entonces, a partir de este fenómeno, descubierto por Ørsted, como habíamos mencionado en el video anterior de transformadores, el físico Peter Barrow construye lo que se podría llamar o entender como el primer prototipo de motor eléctrico, que constaba de una rueda o estrella fabricada en cobre, sumergida a uno de sus extremos en mercurio, con un imán a su alrededor, y después los conectores para poder llevarlo a una batería. Al conectar esta batería al dispositivo, lo que ocurría era que el circuito alimentaba y llegaba hasta la rueda de cobre. Esta rueda de cobre interactuaba, el campo magnético que se generaba, con el campo magnético de la herradura del imán. Y es acá donde se producía un campo magnético rotativo, resultado de los dos campos que interactuaban. Como este primer diseño tenía poco uso práctico y de hecho no tenía casi nada de torque, pero sentó las bases para los próximos diseños de motores, más adelante William Sturgeon realizó una serie de aportes que llevaron a mejorar este tipo de motor. El más importante de ellos fue en el año 1824, cuando inventa los electroimanes, que son la base para mejorar el movimiento rotativo de un motor eléctrico de corriente continua, ¿no? Este diseño, como vemos acá en el dibujo, consta de una bobina arrollada, como se puede ver acá, y en su núcleo una barra de hierro. Cuando pasaba la corriente por esta bobina, generaba un campo magnético que pasaba por el centro de la barra de hierro y obligaba a las cargas eléctricas a ordenarse, como podemos ver acá. Este diseño tenía la ventaja de poder variar el campo magnético dependiendo de la corriente que circulaba acá por el circuito, o también dependiendo del número de espiras que se arrollaba en el núcleo. Ahora, teniendo en cuenta los fenómenos descubiertos por Ørsted, la inducción magnética de Faraday y los aportes que realizaron estos físicos al diseño del motor eléctrico, ya sabemos que cuando circula una corriente por un bobinado, se genera un campo magnético. Si este campo magnético interactúa con otro campo magnético estacionario que obliga a alinear a este campo, se produce el giro del sistema. Estos dos campos interactúan entre sí y, como dije, se produce el movimiento. Y esta es la base de cualquier motor eléctrico. La interacción entre dos campos magnéticos, uno estacionario y el otro que está en movimiento. Ahora, llegado a este punto, podemos empezar a hablar de los generadores, invirtiendo todo el proceso que vimos previamente en los motores. Ahora la pregunta que surge es, si una corriente eléctrica
genera un campo magnético puede generar una corriente eléctrica. Y esta es la pregunta que respondió experimentalmente nuestro querido amigo Michael Faraday, como vimos en el video de transformadores, descubriendo lo que se llamó después la inducción electromagnética. ¿Cómo generamos la electricidad? Haciendo girar la espira de un rotor respecto a un campo magnético estacionario. Ahora, desde la perspectiva del circuito, el que se está moviendo en realidad es el imán, que perturba el campo eléctrico, produciendo lo que nosotros conocemos como corriente alterna. Ahora sabemos a grandes rasgos cómo funciona o el principio de funcionamiento de un generador eléctrico. Acá en la Argentina nosotros generamos la electricidad en base a distintas fuentes de energía, ya sea eólica, hidráulica, térmica, nuclear, y me gustaría mencionar los casos más significativos o los que aportan más electricidad, por decir de alguna manera, a la red de Argentina, que son Yacyretá, si hablamos de hidráulica, o Salto Grande. Después en la provincia de Chubut tenemos grandes parques eólicos como Guenella. Tenemos también centrales térmicas como la de Costanera, que usan gas natural o fuel oil, pero no necesariamente tienen que ser estos combustibles para generar electricidad. También en otras centrales del mundo se usa carbón, madera o cualquier combustible fósil. Y también las conocidas centrales nucleares de Atucha y Embalse, entre muchas de las que tenemos, ¿no? Ahora, independientemente de cómo nosotros generemos la electricidad, ya sea por la eólica, la hidráulica, la térmica, siempre va a haber una turbina, un generador que aprovecha esa energía y mueve el eje de un motor, de un rotor eléctrico. Bueno, como dijimos anteriormente, independientemente de cómo yo genere el movimiento de esta turbina, que si no me equivoco, en este caso, cuando hay agua, es una turbina Peyton, ya sea como, independientemente de cómo yo genere este movimiento de la turbina, ya sea por agua, por vapor o por algún generador eólico, siempre va a haber un generador en este circuito que aproveche el movimiento rotativo y los principios físicos que describimos anteriormente para generar electricidad. El generador va a aprovechar este movimiento mecánico y lo va a convertir en energía eléctrica. Más adelante, por medio de los transformadores que estudiamos en el video anterior, vamos a poder elevar esta tensión para transportarlos a las grandes ciudades. Pero en resumen, es así como trabaja un generador eléctrico, a la inversa de un motor. Espero que se haya entendido la idea de cómo funciona un generador, cómo está construido, cuáles son los principios físicos que hacen posible su funcionamiento. Y bueno, profesores, ante cualquier duda estoy a su disposición. Saludos.